Bueno, muy buenas tardes y nuevamente bienvenidos a todos estos miembros de la comunidad virtual de aprendizaje que nos acompañan en la tarde de hoy. Como suele ocurrir durante todos los meses de los últimos 3 años, el último jueves de cada mes o viernes, nos encontramos para reflexionar sobre un tema en particular. Bienvenidos de todos los países, he visto ya los saludos, estamos con distintas ciudades de Venezuela, representada aquí, República Dominicana, El Salvador y por supuesto de las distintas ciudades del Ecuador. Así que bienvenidos todos en esta tarde, donde vamos a reflexionar sobre un tema que está muy en el día a día del vocabulario en estas últimas semanas, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Pero específicamente queremos trabajar el tema de la inteligencia artificial en el campo educativo. O sea, ¿qué pasa? Hay los defensores de la inteligencia artificial que dicen, bueno, son los últimos adelantos, los retractores, los riesgos, las ventajas, las desventajas. Siempre que tenemos una novedad como esta, nos llama la atención y debemos reflexionar sobre ello. Entonces, por eso hemos querido invitar al doctor José Manuel Gómez, que nos va a orientar en esta reflexión sobre esa importancia de la inteligencia artificial y sobre todo cómo la podemos aplicar en el ámbito educativo de manera que sea a favor y no en contra de un proceso de aprendizaje, ¿no? Que no sea una automatización que nos lleve a desaprender en lugar de aprender. Entonces, conocer las ventajas y desventajas de su uso nos va a ayudar mucho. Ahora, ¿quién es el doctor José Manuel Gómez? Bueno, entre otras cosas, uno de nuestros tutores, él forma parte del equipo de SIGUE en algunos proyectos de impartición de diplomados y cursos, nos ha acompañado en entornos masivos virtuales, pero pues además de eso, él es licenciado en Educación en Matemática, con mención en Informática, tiene una maestría en Informática Educativa, es un PhD en Educación, ha sido docente en distintas universidades, tanto en Venezuela, es venezolano, tanto en Venezuela como en el Ecuador, como en Estados Unidos, como en universidades a distancia. Y en este momento, pues es tutor del doctorado en educación. Algunos de ustedes a lo mejor que están aquí de El Salvador, pues lo tienen como tutor. Es autor de un libro que se llama Competencias del profesor universitario en entornos tecnológicos y colabora en otros libros como el de Escenarios Creativos para la Educación y el libro de Educomunicación, uso de formatos narrativos analógicos y formatos narrativos digitales en jóvenes universitarios. Como ven, pues tiene una amplia experiencia y ahora está metido en este mundo de la inteligencia artificial. Así que bienvenido, doctor, y adelante, el micrófono es todo suyo. Gracias, Marta. Muy buenas noches con todo. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Con sonido, ok. Déjeme minimizar esto un momento. Y pues. Igualmente, la presentación del día de hoy se escucha. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha Sí, correctamente, sí, la escucho. doctor? Sí, Ok, te escucha bien. Sí, vamos a ver un poco lo que es la inteligencia artificial en el campo educativo. Se escucha, Magister. Sí, Vamos a ver diferentes herramientas didácticas para su aplicación en el aula. La presentación, la ponencia del día de hoy, vamos a ver un poco la introducción de qué se trata, lo que es la inteligencia artificial, la importancia de la inteligencia artificial, por qué es tan importante ahorita en esta actualidad, la aplicación en el campo educativo. Vamos a ver un poco de ChatGPT, cómo hacer un ejemplo para que vean lo potente que es y lo arriesgado para el campo educativo. Y vamos a ver diferentes herramientas de inteligencia artificial en la educación y realizamos una reflexión.
Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos que es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Es decir, nosotros, el ser humano, poder crear diferentes algoritmos, diferentes elementos de programación que nos permita hacer diferentes actividades, como piensa el ser humano. Es decir, diferentes, hacer un robot, es lo mismo como nosotros nos imaginábamos a Futurama o diferentes herramientas, diferentes de los años 90 de ciencia ficción que podía llegar. Pero cuando vemos esas características que debe estar, es la automatización de los procesos. ¿Para qué se utiliza la inteligencia artificial? Primeramente, la inteligencia artificial permite que robots desarrollen tareas repetitivas, rutinarias y de optimización de procesos de una manera automática y sin intervención humana. Es decir, automatización de, por ejemplo, de ensamblar un carro, por ejemplo, de también elementos de construcción, elementos de trabajo, que nos permite automatizar algunos procesos dentro de la industria. Potencia las tareas creativas. La inteligencia artificial libera a las personas de tareas rutinarias y repetitivas y permite que éstas puedan destinarse más tiempo a desarrollar funciones creativas. Por ejemplo, mandar mensajes automáticos, mandar mensajes que nos permita seguir una secuencia de respuestas para cada uno de ellas. Reduce el error humano, reduce los tiempos empleados en análisis de datos. Es decir, cuando nosotros tenemos diferentes, ¿se acuerdan de los años 70, 80, cuando de una manera o forma se generaba esa gran cantidad de datos y para procesarlo tenemos que tener unas computadoras muy potentes para saber esos algoritmos, saber esa programación que podíamos nosotros diseñar? Gracias a la inteligencia artificial nos permite hacer eso de manera automática. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. No solamente ahorita es el boom, como lo dijo Marta ahorita, hasta la UNESCO ha presentado diferentes herramientas, diferentes documentos donde de una manera o forma nos da el consenso para presentar las recomendaciones estratégicas en el campo de la educación. La UNESCO indica la conferencia de Beijing, dice, no, mire, está sucediendo esto, tenemos que nosotros adelantarnos. No solamente fue Elon Musk que presentó o diferentes grandes científicos que hicieron, no. La UNESCO también está preocupado y generó un documento donde dice que la inteligencia artificial al servicio de la gestión y la implementación de la educación, es decir, que debe estar al servicio, debe estar en pro de generar diferentes, de poderlos nosotros implementar dentro del campo educativo. No puede estar solamente en el área industrial, sino dentro del campo educativo. La inteligencia artificial al servicio del empoderamiento de los docentes y su enseñanza. De una forma debemos de nosotros como docentes apoderarnos, no decir que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos va a sustituir. Fíjense, no sé, algunos que pueden ser, que se recuerdan en los años 80, cuando se habló de la enseñanza asistida por el computador. Cuando el computador empezó a funcionar, ¿se acuerdan algunos que van a comentar de cuando salió en carta, que decía, no, mira, el CD tiene toda la información, la computadora nos va a sustituir a nosotros como docentes? Y fíjense que eso fue en los años 80 y hasta la fecha no ha pasado nada. El desarrollo de los valores de las competencias necesarias para la vida y el trabajo de manera en inteligencia artificial. Debemos de manera una forma de trabajar y tener competencias. Anteriormente, puede ser, durante vieron las diferentes charlas que ha fomentado Sigue, que dice de una forma competencias digitales, pero ahora se está incluyendo una nueva competencia que debemos manejar, que es la competencia de inteligencia artificial. Y la última, la inteligencia artificial como modo de proporcionar a todos posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Aquí está el documento, voy a copiar el documento para que lo vean y lo puedan compartir, que lo que nos dice la UNESCO, ya colocarlo aquí. Y lo pueden ustedes analizar y tenerlo.
Pero como todos, fíjense, cuando vemos inteligencia artificial aquí en el Ecuador, no es para hacerle promoción a hay diferentes bancos que crean su inteligencia artificial, que son solamente chatbots que nos permiten colocarnos, nos piden los datos, empiezan a llenar diferentes formularios para poderlo hacer. Siri es una inteligencia artificial, los que tienen iPhone. Alexa también es una inteligencia artificial. Son diferentes, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos el día de hoy también, yo como el doctor José Manuel, también quiero tener mi asistente. El día de hoy para esta conferencia, yo sé que es poco tiempo, pero quiero también tener mi asistente para el día de hoy y compartirlo con ustedes. Voy a generar mi inteligencia artificial para tener mi asistente el día de hoy. Hola, soy Cora, la asistente virtual del Dr. José Manuel. Hoy tengo el gusto de acompañarlos en esta conferencia. Bienvenidos. Fíjense que yo también generé mi asistente virtual que vamos a tener el día de hoy, que se va a llamar Cora. Pero en el campo de la educación, ¿cómo nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial? Doctor Gómez, hoy nos ha presentado que la podemos utilizar en la industria, pero ¿cómo podemos transmitir esos conocimientos dentro del campo de la educación? La primera, la creación de plataformas online para el autoaprendizaje. Las inteligencias artificiales para optimizar la formación pueden mejorar la participación de los estudiantes y aumentar las tasas de finalización de los cursos. Todos conocemos los diferentes entornos virtuales de aprendizaje basados en Moodle, en Canva, en Blackboard, Chamilo, que el porcentaje de terminar o los mismos MOOC, el seguimiento nunca se ha podido conseguir. ¿Qué pasa? Fíjense algunas dos plataformas que utilizan la inteligencia artificial, como por ejemplo la plataforma Khan Académica y Coursera, ya utilizan inteligencia artificial para examinar los datos y encontrar patrones que ayuden a identificar qué lecciones son efectivas y cuáles necesitan mejorar. Fíjense de la manera o forma que ya para eso estamos dentro de un mundo virtual de diferentes entornos virtuales de aprendizaje, pero se requiere de una manera o forma que manejar plataformas virtuales, pero que nos haga de una manera automática. Ahorita se está utilizando inteligencia artificial para crear diseños instruccionales para cursos de MOOC, para poder generar y que sea algo fácil y pueda tener asertividad para los usuarios. Lo segundo, los agentes de software conversionales inteligentes, los chatbots. Conocidos como chatbot, actúan como profesor, estudiante o tutor de entornos virtuales de aprendizaje. Fíjense que esos mismos cursos de cara académica te generan un mensaje instantáneo que te dice que puedes interactuar con ellos solamente colocando los nombres. Te pregunta en qué contenido va, en qué ha fallado y lo podemos nosotros utilizar. Existen ejemplos en el campo educativo de la utilización de creación de chatbot directamente. Hay el ejemplo del COBEX, que es un chatbot creado por los estudiantes de Economía de la Universidad de Distancia de España, que tuvieron que repasar la asignatura de microeconomía para presentar el examen. Se les presentan diferentes características, opciones y el algoritmo es para eso. Y la tercera opción que podemos nosotros, que se está implementando actualmente, es la robótica educativa. Se está desarrollando robots para actuar como tutores en cursos virtuales. Fíjense que en Estados Unidos se han presentado diferentes elementos robots que pueden actuar como el tutor, le explica el docente y está todo programado para responder a cada uno de ellos. Pero hay una de las herramientas que se está dando actualmente, que es ChatGPT. Algunos lo hablan que es aliado, otros que hablan en contra de la educación. Pero nosotros tenemos que utilizarlos dentro del campo de la educación y ver cómo nosotros lo podemos y entender que nuestros estudiantes lo manejan muy bien y nosotros como docentes tenemos que saber de esa herramienta. Es un modelo de lenguaje que permite a las personas interactuar con una computadora de forma más natural y conversacional. Es decir, como si tuviera
conversando con cualquiera de las personas que están aquí, como si estuviera conversando con Marta, con el chat. Yo le estoy preguntando, Marta, quiero que me realices un ensayo. Y Marta me pregunta, me dice, pero ¿cómo lo quieres que lo tenga? No, yo quiero un ensayo que tenga X cantidad de palabras, X cantidad de páginas, que tenga introducción, desarrollo, cierre, que sea de diferentes elementos. Todo eso es como una conversación. Le dirán, pero ChatGPT es Google, es más potente que Google. Porque Google nosotros tenemos que estar leyendo la información. Cuando hacemos una búsqueda en cualquiera de los gestores de búsqueda, con las diferentes estrategias, nosotros colocamos, quiero información de la flora y fauna del Ecuador. Lo escribí y me aparece en diferentes páginas. ¿Cómo filtra Google ese algoritmo con las páginas mayor visitadas y las mayor que tengan relación con el tema? Coloca las primeras o algunas páginas que son pagadas y las coloca de primero. ChatGPT no hace eso. El algoritmo es muy diferente para poderlo diseñar. En este caso, él lo que hace es construir toda la información que está en la red. Pero ustedes dirán, pero doctor, eso debe tardarse por lo mínimo, dependiendo de la computadora que usted tenga 8 gigas, 16 gigas, debe tardarse mínimo 20 minutos. No, lo hace en cuestión de segundos. En cuestión de segundos y se hace el análisis. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Utiliza el procesamiento del lenguaje natural para aprender de los datos del Internet. ¿Cuál es el lenguaje natural? Es decir, cuáles son los algoritmos, cómo es la búsqueda y cómo hacerlo. Proporciona respuestas a preguntas o instrucciones de los usuarios. Esta respuesta está basada en inteligencia artificial. Hay elementos que debemos de decirle de lenguaje natural. Voy a un momento, minimizar esto un momento, ¿ya? Para compartirle la pantalla, la presentación que la tenía ahorita. Alexa puede ser un ejemplo, ¿no? Sí, en este caso yo tengo Cora, en mi caso. Vamos a hacer un ejemplo con ChatGPT. Yo creo que aquí lo tengo, aquí tengo abierto. Fíjense que aquí está ChatGPT, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo algo, yo sé que tengo colegas invitados de El Salvador, de Venezuela, de Argentina, de Chile, pero voy a hacerlo y ustedes conozcan nuestra flora y fauna de nuestro hermoso país, el Ecuador. Voy a preguntarle, creo que están observando, un ensayo sobre la flora y fauna del Ecuador que contenga una introducción, desarrollo y conclusión. Creo que eso es lo que siempre le mandamos a nuestros estudiantes. Poner esto porque aquí más abajo que no estoy. Fíjense cuánto me tardé, ni un minuto. Tiene en este caso la introducción, tiene el título, Flora y Fauna del Ecuador, tesoros naturales para encantar. Hasta me colocó un título llamativo. Colocó la introducción, muy bien desarrollada, muy bien planteada. Tiene el desarrollo y tiene el cierre. Vamos a agregarle otra cosa más. Quiero que le agregue la vegetación por zona. Sierra, costa y Amazonía. Sé que son 4, pero ahorita quiero eso. Bien que ahí tiene la costa y la Amazonía. Está colocando mi conclusión. ¿Qué quiero ahora?
Ah, mire, el ensayo lo hizo. Fíjense que ustedes se lo mandan a los estudiantes. Voy a hacer, ya copiarlo. Voy a hacer el análisis con Turnitin. Déjenme aquí compartir un momento. Voy a compartir Word para que vean. Creo que tengo abierto Microsoft Word. Ok. Fíjense lo que voy a hacer. Lo voy a copiar en Word. Aquí está, lo copié. Microsoft Word, lo voy a guardar. Archivo, guardar como. Voy a guardar en documento, ejemplo. De hecho. Y me voy para Turnitin, para que vean qué es lo que sucede ahora. ¿Dónde tengo aquí Turnitin? Ya va. Ok, aquí está mi Turnitin. Voy a colocarlo, voy a subirlo. Colocamos como ejemplo. ¿Con qué nombre fue que lo guardé? Ya fue. Natalie, por favor, ve tomando nota de lo que en el chat van colocando de lo del plagio, o si no es plagio, la herramienta, para que luego le pases a José Manuel y él pueda responder, ¿ok? Sí. Ok. Sí, lo moldé como. Ah, no está en descarga en documentos. Aquí está. Se llama ejemplo ya GPT. Vamos a colocarle el nombre del autor ejemplo. Ejemplo de la conferencia. Tiempo para que esto es lo que acaba de hacer ChatGPT. Denle en unos segundos. Está cargando. Ahí está el programa de Turnitin. Para que vean, Turnitin sí se tarda un poquito. Porque él hace el análisis, igualmente está como el nivel que tiene para todo trabajo de investigación. 12, hasta 12%. Ok, ya me cargó. Y aquí está, ya lo hizo. Vamos a ver aquí el análisis. Creo que están viendo bien todos. ¿Cuánto es que dice de porcentaje? Aquí dice. 0% de similitud, es decir, aparentemente no Es hace copia, no hace plagio, sino que crea porque tiene un 0% de similitud, ¿ok? Si eso, yo lo entrego como una tarea, cualquier plataforma, acuérdense que Canva, Moodle, Blackboard, nosotros podemos insertar Turnitin y hacer el análisis. ¿Y qué acabo de pasar? 0% de similitud. Eso quiere decir que lo hizo sin plagio. Y yo lo puedo leer como docente y no puedo, ¿qué le puedo corregir? ¿De dónde lo copió? Fíjense en la potencia que tiene ChatGPT que podemos dentro del campo educativo. Sigamos en nuestra conferencia. Solamente para que vean. Pero, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué podemos hacer para usarlo? No negarlo, sino usarlo. Como fuente de información. Es como si estuviéramos utilizando Google y nosotros le podemos decir a los estudiantes que lo busquen en ChatGPT. Otro para resumir texto. Le podemos decir, miren, aparece un texto muy largo, una novela, y le decimos que hagan el resumen de ello para fomentar el pensamiento crítico. ¿Por qué fomentar el pensamiento crítico? Usted dirá, doctor, pero pareciera lo contrario. No, sí, porque podemos nosotros analizar qué nos dice ChatGPT y qué nos dice la bibliografía referente. Corrección de texto. Por ejemplo, si ellos hacen un texto y tiene errores o gramaticales, lo puede corregir o practicar un idioma, porque él puede hacer la traducción de ellos. Aquí les coloqué 30 estrategias de uso que podemos usar con ChatGPT y poderlo hacer. Dirán, mire, el doctor hoy nos sorprendió porque la tarea, yo soy docente de ciencia natural en El Salvador, que le iba a colocarle flora y fauna del Salvador y me la puedo hacer ChatGPT y sí,
Error. Fíjense para que vean lo potente que es. Y esta es la versión gratuita. Yo no tengo la versión paga. Como lo dijo el doctor Gómez, a continuación, les presentemos algunas de las herramientas que podemos usar en el aula. Ahora vamos a presentar diferentes herramientas que podemos usar en el aula. Vimos lo potente que puede ser ChatGPT. En él hay diferentes estrategias que podemos hacer. No podemos ir todo un curso solamente de ChatGPT, de lo que puede hacer los diferentes algoritmos que podemos nosotros colocarle para que haga. La primera herramienta generada por inteligencia artificial es decir, crea traducciones rápidas y de alta calidad en cualquier idioma. En este caso, puede utilizar esta herramienta. Dirán, no, pero tengo traductor. Pero esta herramienta, donde por aquí la tengo, nos permite hacer traducciones y nos revisa cada una de ellas y la efectividad es mejor. Voy a utilizar este. Este es un resumen de una publicación en inglés. Lo voy a colocar para que veamos el ejemplo. Aquí solamente lo pego, me dice para español y hace la traducción directamente y la calidad es muy buena. Mejor que Google Traductor. La siguiente herramienta, LingoKey. El sitio aloja cientos de videoclips musicales agrupados por géneros y ofrece 2 modos de juego. Completa las letras de las canciones. Déjenme compartir aquí un momento, porque esta es una aplicación y como tengo una Mac, tuve que, déjenme ver si me permite compartirla. Vamos a ver la aplicación. No, no me lo permite ahorita, no la tengo. Pero sí, aquí la podemos ver. Yo la descargué para que la vean. Pero él nos permite, descargan y funciona muy bien. Nos genera un video y en ese video nosotros podemos cantar y nos corrige los errores. Y podemos nosotros colocarlo. Es bastante interactivo y podemos funcionar bastante bien. La siguiente, como lo dijo Marta, mi título de pagado es de matemática. MacPapa es una calculadora algebraica que resuelve operaciones algebraicas, ecuaciones, sistemas de ecuaciones, inecuaciones, representaciones de funciones. ¿Dónde está aquí Mac? Aquí está. Fíjense, este es MacPapa, nombre bastante chistoso. Veamos el siguiente ejemplo. Este aparece alguno. Voy a colocar el mismo. Profe, no está compartiendo. Perdón. Déjeme un segundo. Mientras compartes, para la persona que pide que si se puede grabar, está siendo grabado. Todos los seminarios web los pueden ver en diferido en nuestro canal de YouTube, sobre todo también para aquellas personas que no han podido ingresar porque la sala está llena. Pueden verlo en el canal de YouTube en diferido, no hay problema, ¿ok? Fíjense, voy a colocar. Esta es la página MacPapa, ok, sí lo vemos. Es bastante sencilla, un ejercicio. Voy a colocar este mismo para que vean. Voy a modificarle algunas. Pegarlo, voy a colocarlo aquí, un 4, entre un tercio más medio, 2, al cubo. Le doy calcular. Él me hace la operación y si quiero ver paso por paso para explicar cómo fue que lo hizo, aquí te explica todo exactamente cómo fue el resultado. Es bastante ameno, no le coloca diferentes operaciones y él te hace las operaciones. Igualmente también hay una versión para poder hacer los gráficos. La siguiente es, yo me he divertido con ellas, es Script Diffusion. Esta divertida aplicación convierte los garabatos en dibujos de mayor nivel. Creo que ninguno somos especialistas en dibujo, pero esta herramienta, fíjense en lo siguiente. Fíjense si tenemos un garabato así. Él ya lo coloca terminado, pero lo podemos hacer. Y le damos ir. Ahora, fíjense este dibujo que hicimos. ¿Cómo lo convierten? También podemos dibujar. Yo no soy bueno dibujando. No sé qué podemos hacer aquí.
No sé. Me disculpa no soy bueno. Vamos a esta carita para ver qué hace. Y lo podemos hacer con los mapas para que vean los niños, para que vean. Me convirtió en un búho, solamente la cara, solamente él convierte ya predeterminado. Y si hacen un dibujo muy bueno, les quedará bien. La siguiente herramienta es Grammarly. Es una herramienta que verifica la gramática, ortográfica, puntuación, la estructura de las frases, mucho más de un texto. Aquí tengo que lo tenía aquí ya abierto para... Ok, aquí está Grammarly. Voy a añadir un nuevo. Me genera, coloco el texto. Ah, no, perdón. Vamos a agarrarlo en inglés para que vean. Entonces, aquí te dice, ¿qué quiere audiencia? Ese texto es para qué? General o para especialistas. Te dice cuál es la forma. Neutral, formal. El dominio es general y le damos una vez. Y aquí te dice cuáles son las diferentes cuáles pueden ser las diferentes errores ortográficos, gramaticales que aparecen en cada uno de ellos. La siguiente que les puedo permitir, esta es para hacer Textopus, es una aplicación, dirán, que nos permite hacer presentaciones. Pero hacer presentaciones, doctor, sí nos permite hacer una presentación. Déjenme aquí, creo que está abierto. Okay. Vamos a hacer de un tema. Ok. Escribimos el nombre del proyecto. ¿De qué proyecto lo queremos hacer? Vamos a colocar la inteligencia artificial. Le damos generar mi presentación. Esperen un segundo, unos minutos, porque me dice a qué audiencia está dirigido. Esperen para que él lo está generando. Ok, me dice, empresa que busca implementar inteligencia artificial en su proceso de negocio, estudiantes de ingeniería o ciencia de la computación interesados en el campo de la inteligencia artificial, profesionales de la tecnología que desean mantenerse actualizados en las últimas tendencias de inteligencia, inversión interesada, gobierno. Vamos a ser estudiantes de ingeniería. Yo selecciono, le doy nuevo, y él me va haciendo preguntas cómo quiere que se diseñe la presentación. ¿Quieres que para qué? Introducir los conceptos básicos de inteligencia artificial y su aplicación en la actualidad, mostrar las diferentes técnicas y algoritmos utilizados en la inteligencia artificial, cómo se aplica en problemas específicos, o despertar interés de los estudiantes del campo de inteligencia artificial y motivarlos a profundizar el tema. Voy a seleccionar la última. Aquí. ¿Cuánto tiempo es la presentación? Te dice, te pregunta todo. Bueno, va a ser para 10 minutos, para 25, 40 minutos. Para 10 minutos. ¿Cómo quieres el diseño? ¿Minimalista, dan o formal? Voy a colocar el formal. Y generar presentación. Y ahí él está generando la presentación con todas las características que le acabamos de decir. Espera un momento para poderlo hacer. Practica cómo hacer el posicionamiento. Mientras que se está generando. Veamos la siguiente. Y la última que les quiero presentar es la similitud de ChatGPT, pero con fuentes más reales. Cuando trabajamos con ChatGPT, las fuentes que colocas, todas son inventadas, son irreales, que no existen. Si uno le ponemos ese mismo ejemplo, le colocámoslo con referencias bibliográficas, todas se las va a inventar.
todas. No va a decir que nosotros buscamos, la googleamos esa fuente y no aparece. Pero en este caso, por Plexi, ayuda a buscar información con fuentes bibliográficas confiables. Podemos indicar que las fuentes sean solo en Scopus, en inglés, en los últimos 3 años. Esto más que todo para nosotros, lo que trabajamos con investigación, hacemos. Este es muy parecido, aquí lo estamos viendo. Voy a decirle, quiero que me busque información sobre inteligencia artificial en el campo educativo dentro de los últimos 5 años. Fíjense lo primero que todo, en el campo educativo siempre se utiliza la cita de lo que es la UNESCO 2019, que es la conferencia de Beijing. De ahí parte todo lo que ha generado la UNESCO. Fíjense que es la primera. Pero yo quiero que me agregue algo. Aquí. Agrega los enlaces de las fuentes consultadas. Y todos los enlaces son reales. Yo coloco el primero, me abre. No, este no. Agrega los enlaces de la búsqueda de la información sobre el tema de la inteligencia artificial en el campo educativo. Aquí está el de la UNESCO que habíamos dicho, que aquí está el enlace. Si yo abro el segundo, que sé que es el de la UNESCO, es el mismo que yo les compartí a ustedes. Es el mismo enlace que yo les compartí a ustedes. Para finalizar, sé que todos hemos quedado con más ganas de seguir o seguir haciendo ejemplos, poder hacer diferentes elementos, pruebas que podemos utilizar, pero en este caso cito lo que dice la misma UNESCO. La inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer frente a algunos de los mayores desafíos que afronta hoy en día el ámbito de la educación, de desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras y finalmente de acelerar el progreso en la consecuencia de los Objetivos de Desarrollo 4 que nos plantea la UNESCO. Para así tener tiempo, porque sé que son muchas preguntas, queremos más interacción, puede ser que, les tengo pendiente el ejemplo. Aquí está la presentación, déjenme aquí. Aquí ya la tenemos. Acá, aquí está la presentación ya generada. Miren lo que creo. Aquí está la primera. Déjenme para que vean. Aquí ya me generó. Me le colocó el nombre del mismo. La inteligencia artificial, el futuro de la tecnología. Una mirada divertida y personal de la ciencia. El segundo me habla referente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Historia de la inteligencia artificial, explora el origen y evolución de la inteligencia artificial. Aplicación de la inteligencia artificial. Aplicación de la inteligencia artificial en la industria, en la medicina. Fíjense que me la creó toda la presentación, sin yo hacer nada. Solamente con esos temas, no me tardé ni 3 minutos para poderlo hacer. La inteligencia artificial en el transporte, el futuro de la inteligencia artificial, desarrollo de la inteligencia artificial, tendencias actuales, tendencias futuras, áreas de inteligencia,
Impacto social de la inteligencia artificial. Reto y oportunidad de la inteligencia artificial. Cierre. Inteligencia artificial despertando el interés de los estudiantes de ingeniería y ciencia de la computación. Resumen de la presentación. Preguntas y respuestas. Audiencia, estudiantes, objetivos. Fíjense que hice una presentación en menos de 3 minutos de un tema que les fuera colocado, sin yo investigar nada, sin hacer. Esta herramienta de Actopus hizo mi presentación del tema y la pueden realizar. Esperamos que esta conferencia haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta, les invitamos a participar en el chat. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por esta apertura. O sea, esto es un abreboca, realmente, que lo que hace es mostrar todas las opciones inimaginables hace unos cuantos años, pero que las tenemos aquí en la mano. Y comparto pues algunas inquietudes que ya se encargará Natalie de pasarle al doctor José Manuel, que tienen que ver con qué pasa con un niño que puede tener acceso a estas herramientas y no ha desarrollado su pensamiento crítico. ¿Qué pasa con un adulto que puede hacer investigaciones? ¿Qué pasa con los valores, la ética, la transparencia? Es decir, hay mucho en juego aquí que no es, digamos, el tema de hoy. La idea de hoy era mostrar todas estas opciones que la educación tiene en las matemáticas, en el lenguaje, en el arte, en las dimensiones sociales, en todas las áreas. Existe posibilidad de potenciar la información que el mundo tiene y ponerla al servicio de un pensamiento crítico y un desarrollo creativo. Entonces, le paso la palabra a Natalie, que debe haber hecho ya el resumen en 3 o 4 aspectos grandes para que el doctor José Manuel pueda englobar las respuestas en los 10 minutos que nos quedan. ¿Ok? Adelante. Ok, muchas gracias, doctora, y buenas noches a todos los participantes que nos acompañan hoy. Me gustaría a mí compartirles una pregunta que me parece reúne todas las dudas, o por lo menos la mayoría de dudas que han tenido los profesionales que estamos hoy reunidos, y que tiene que ver con qué sucederá con el pensamiento crítico, con el análisis que hacen los estudiantes de la investigación que realizan en la web o en los libros. ¿Qué va a pasar con todo eso ahora que con el chat GTP podrían obtener un ensayo o cualquier documento académico y presentarlo como original? Entonces, profesor, no sé si nos pueda ayudar con esta Sí, ¿qué pasa problemática. con eso? Ujú. Nosotros no tenemos que verlo como enemigo. ¿Se recuerdan hace 8 años que veíamos como enemigo al celular dentro del salón de clase? Y ahorita es un recurso necesario. ¿Se recuerdan hace 5 años, 3 años, 4 años, que los manuales de convivencia nosotros en el Ecuador eliminábamos o decíamos que no podían utilizar el celular? Y vino la pandemia y es una excelente herramienta. Ahorita nosotros como docentes tenemos que entender y comprender y utilizarlo. No debemos dejar que nuestros estudiantes solamente busquen la información. Bueno, si le estamos mandando a hacer el ensayo, exactamente la flora y fauna, que lo que hice yo hoy del Ecuador, tiene que analizarlo y decir cuáles son cada uno de los elementos. Es una estrategia de búsqueda que están haciendo. El pensamiento crítico tenemos que nosotros fomentarlo. Y fíjense que cada vez es más difícil. El ser humano, de por sí, no solamente nuestros niños, no solamente en la educación, estamos cada vez más atados a la tecnología. Fíjense de solamente hasta reconocer, a veces no queremos ni transcribir un mensaje de texto. Solamente le decimos, mandamos una nota de voz porque no podemos. A veces tenemos diferentes asistentes en nuestra casa, como Alexa, Alexa, enciéndeme el televisor. Alexa, apágame las luces. Fíjense que todo eso está repuntando en la educación. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros buscar estrategias. Y yo les coloqué en esa una presentación de 30 estrategias que podemos hacer. Lo podemos utilizar como herramienta de búsqueda. ¿Qué es lo que debe de hacer? Una estrategia de búsqueda para poder trabajarlo. ¿Qué más podemos utilizar como traductor o como revisar los errores que ellos tienen? Pero no alejarlo, no decir que no lo van a utilizar porque cada vez, si le decimos que no,
lo van a utilizar más. Y nosotros, nuestros estudiantes, como se acuerdan, como nosotros no somos no nativos digitales, sino inmigrantes digitales. Aprendimos, ellos saben utilizar muy bien un celular. Ellos ya saben muy bien utilizar ya ChatGPT. Nosotros tenemos que hacerlo. Hacer el mismo nivel como hicimos para utilizar diferentes herramientas de entornos virtuales. No lo veamos como enemigos, sino un aliado que tenemos que tener. Porque si le decimos a ellos que no, lo van a hacer y lo van a buscar. Muchas gracias. Otra de las dudas es si es posible referenciar usando normas APA, entendería que igual utilizando el GPT y también sobre los autores para citar. Ok, si hacemos ahorita, si me dan un minuto, podemos hacer el ejemplo voy a compartir nuevamente para que vean. Con ChatGPT para que vean el mismo ejemplo. Está. Ok. Le digo, quiero que le agregues referencia gráfica utilizando el formato de normas APA 7. Aquí están las referencias. Ya me las conto yo. Fíjese que él no es tan inteligente que coloca, dice, recuerda que es importante verificar y adaptar las referencias según los requisitos, según los requisitos específicos de la institución educativa o las pautas estilo APA 7 que está siguiendo. Como diciendo, esto yo te lo acabo de referenciar, pero revisa si tu institución educativa es referente de esta manera. Claro, lo que tú planteabas que por lo general cuando utilizas el GPT son referencias inventadas. Sí, aquí coloqué una. Miren, esta, vamos a ver si me la veo. Miren, esta no carga. Él la inventó. Esta la primera la inventó y la acabo de abrir. Claro, son referencias que no existen, por eso es delicado, es decir, es que este es un tema que nos da para otra conferencia, ¿no? Sí, Pero lo fíjate, importante es cómo se desarrolla la inteligencia artificial para lograr cosas que antes se requería mucho tiempo por parte nuestra. Y la responsabilidad nuestra como docentes de ir analizando el trabajo de nuestros estudiantes para que efectivamente dentro de los valores que uno les da, la ética, la responsabilidad, el compromiso, vayan a trabajar con herramientas útiles para buscar información de manera más rápida, de manera que yo pueda armar mi propio ensayo con lo que yo conseguí. Llegar a eso es el reto fundamental del docente que utiliza todas estas herramientas. Pero para poderlas utilizar las tenemos que conocer, evidentemente. sí. Entonces, ahí es donde los invitamos y te damos gracias, José Manuel, porque ahí están las herramientas, esto está siendo grabado. Disculpen, hemos hecho las respuestas a las preguntas planteadas en el chat porque tenemos la sala llena, son 100 personas de máxima capacidad y por eso no podemos, como en otros seminarios, darle acceso directamente al derecho de palabra, sino a través del chat los vamos resumiendo. Y creo que nos queda el gustito de hacer otro seminario donde hagamos el análisis de las consecuencias de utilizar acertadamente o no estas herramientas que José Manuel nos ha presentado. ¿De acuerdo? Correcto, sí. Y lo que quiero es invitarlo, que no lo veamos porque a veces todos los días tenemos esta tendencia y a veces como nosotros, como docentes, tenemos que manejarlo. Tenemos que anteriormente, competencias digitales decíamos, bueno, tiene que manejar muy bien lo que son herramientas para videoconferencias, Zoom, Teams, Adobe Connection, Google Meet, herramientas para evaluación, Google Form, cualquiera de ellas. Pero ahora se está uniendo una nueva competencia dentro del saber del docente. ¿Cuál es esa competencia? Manejar la inteligencia artificial a favor, no en contra. Y eso lo van a ver durante un año
que dentro de esas competencias, la misma neta en España va a empezar a agregarlo, que el docente tiene que manejar la inteligencia artificial. Fíjense Claro. que, por ejemplo, hay instituciones ya actualmente, colegas de universidades internacionales, que tienen maestría en educación en inteligencia artificial de generación. Eso quiere decir que es lo que se requiere, que actualmente el docente es lo que está demandando. Sé que tenemos competencias, la ética que debe de saber, y para eso siempre debe haber enseñarles o transmitirle a nuestros estudiantes la ética de la investigación y la ética de la información y la ética de los autores y de la referencia. La otra herramienta que les coloqué sí nos da y es muy utilizada en el campo de la investigación, porque hay herramientas netamente solamente para la investigación, herramientas de inteligencia artificial que se utilizan para la investigación, que nos permiten a nosotros como investigador buscar referencias, buscar cada uno de ellos y poder trabajar. Por eso los invito, no solamente que le tengamos el miedo y poderlo hacer. Gracias, José Manuel. Como les dije, este es un punto de partida que nos obliga a entender en qué mundo estamos viviendo y cómo la realidad educativa nos está cambiando. Si nos está cambiando, no nos podemos quedar atrás. Desarrollo de habilidades blandas distintas a las que sí, el mundo es otro y nosotros tenemos que entender que el mundo es otro y que nosotros como educadores tenemos que ubicarnos en este mundo. Es la invitación. Muchísimas gracias a todos. Sé que hay miles de preguntas, las pueden dejar en el chat. Vamos a hacer una recopilación, es tarea de Natalie. Y con esa recopilación de las inquietudes que ustedes nos han dejado, vamos a armar nuestro próximo seminario para hacer el análisis, ya no de las herramientas como tal que nos han presentado, sino en las consecuencias del uso y el para qué del uso de ellas, ¿ok? Así que bueno, muchísimas gracias a todos por esta concurrida asistencia de hoy. Nos alegra. Tenemos gente, como les dije, de Venezuela, de El Salvador, de República Dominicana, del Ecuador, de sus distintas ciudades, de Colombia. Así que muchísimas gracias a todos y los esperamos en nuestro próximo seminario. Muchas gracias, doctor José Manuel, por su tiempo, por impartirnos estos valiosos conocimientos relacionados a la inteligencia artificial en el campo educativo. Igualmente, los participantes que hayan contestado el formulario recibirán en la próxima semana su certificado junto a la presentación que, si el doctor nos permite, se las compartiremos también para que tengan acceso a las aplicaciones y las diferentes herramientas que conversamos en el webinar. Así es. Así es. Así que bueno, hasta la próxima y buenas noches. Muchas gracias nuevamente, José Manuel. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos.